Hoy, en virtud de En Verso, vamos a embarcarnos en un viaje profundo y emocionante. La historia de Adán y Eva, después de ser expulsados del Edén. ¿Cómo fue su vida lejos del paraíso? ¿Qué lecciones podemos aprender de sus decisiones y de las consecuencias que siguieron? Prepárate para una reflexión poderosa sobre la redención, la fe y los desafíos de la humanidad. Quédate con nosotros y descubre qué ocurrió con los primeros padres de la humanidad. No te lo pierdas. El viento sopló con fuerza aquel día en que las puertas del Edén se cerraron tras ellos. Ya no quedaba dulzura en las mañanas floridas, ni aromas suaves danzando en el aire, ni árboles que susurraran misterios divinos al atardecer. La tierra ahora era áspera bajo sus pies, el cielo más silencioso, y las espinas que brotaban donde antes crecían lirios parecían reírse del desaliento en sus ojos. Adán, antes guardián del jardín de Dios, ahora sostenía el tosco mango de una azada improvisada, tratando de arrancar de la tierra, estéril, el sustento que antes brotaba sin esfuerzo. Eva, que un día escuchó la voz de Dios resonar entre los árboles como música, ahora oía el llanto de sus hijos hambrientos en sus brazos. El dolor del parto la había marcado para siempre, pero era el dolor de la ausencia divina el que realmente pesaba. Ya no hubo más diálogos con el Creador, solo el eco del silencio acompañaba sus oraciones. El paraíso no solo se había perdido, era como si nunca hubiera existido. Y así comenzaron los días que se convertirían en años, y los años en generaciones. No sabían lo que era el tiempo hasta ver a sus hijos crecer, pelear, alejarse. Caín y Abel trajeron orgullo y dolor en medidas desiguales. La sangre derramada por Caín tiñó no solo el suelo, sino también la memoria de los padres que jamás olvidarían el grito de Eva al enterarse del asesinato. La promesa de multiplicar la humanidad se cumplía, pero no como ellos lo habían imaginado. La esperanza los mantenía firmes, pero era una esperanza herida que cojeaba junto con sus pasos. Con cada año, los rostros se endurecían, los ojos se hundían y la añoranza por el Edén se hacía más viva. Adán intentaba enseñar a sus hijos los nombres de las cosas, pero sabía que ningún nombre nuevo podía reemplazar el sonido de la voz de Dios, llamándolo en el frescor del día. Era ese sonido el que revivía en sueños, pero que al despertar se desvanecía como humo en el viento. Aún así, construyeron una vida, cavaron, sembraron, cuidaron de los hijos y de los hijos de sus hijos. Sin embargo, el peso de la caída nunca se aliviaba, y aún allí, entre el sudor y la tierra, sabían que cada latido del corazón los alejaba más del jardín perdido. Pero tal vez también los acercaba a algo nuevo. Los años pasaron como las estaciones, aunque ya no existía la perfección climática del Edén. Ahora había frío que hacía doler los huesos y calor que resecaba los labios y agrietaba la tierra. Los hijos se multiplicaron y los nietos trajeron pequeñas alegrías que a veces lograban hacer sonreír con ternura a Adán y Eva. Pero esas sonrisas eran como reflejos de luz en agua turbia, hermosos pero distorsionados. Había belleza en los gestos simples, una mirada de cuidado, un niño aprendiendo a caminar, el amanecer sobre un campo recién cultivado, pero cada belleza parecía cargada de una sombra. La culpa nunca los abandonó, no como un castigo visible, sino como una presencia constante, susurrando recuerdos de lo que se había perdido. Adán envejecía, sintiendo el peso no solo de los años, sino de las generaciones que se alejaban cada vez más del Creador. Era como si un abismo invisible separara a los hijos de Dios de su presencia, y él, que un día caminó lado a lado con el Altísimo, ahora solo contaba historias antiguas que sonaban como leyendas a oídos de los jóvenes. Eva, por su parte, se había convertido en matriarca de una creciente descendencia. Sus manos, antes suaves como hojas al viento, ahora estaban endurecidas y marcadas por el
Un tiempo, aún así, encontraba fuerzas para guiar a los más jóvenes con voz firme, aunque sus ojos cargaban la melancolía de quien vio el paraíso y lo perdió. Por las noches se sentaba con los pequeños alrededor del fuego y hablaba de ángeles y ríos de aguas vivas, de árboles con frutos brillantes y de una serpiente que mentía con ojos encantadores. Ellos escuchaban con fascinación, pero no comprendían la profundidad del dolor tras cada palabra. Era como contar un sueño del que uno despierta en el instante más dulce. Y así transcurrían los días, una sucesión de luchas y pequeños triunfos, dolores que no cesaban y alegrías que llegaban como brisas en medio del calor abrasador. El Edén era ahora un recuerdo grabado en el alma, un lamento perpetuo que se transmitía como una herencia silenciosa. Y aún así, había algo que los hacía seguir adelante. Tal vez la fe, tal vez el arrepentimiento, tal vez una promesa susurrada por el mismo Dios de que algún día, a través de su descendencia, vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Cuando Adán ya no podía levantar la azada con la misma fuerza de antes, comenzó a caminar por los campos como un espíritu cansado, contemplando la tierra que ahora llamaba hogar, pero que nunca había sido verdaderamente su casa. Su cabello se había vuelto blanco como la nieve que conoció en las estaciones más recientes, y su piel era un tapiz de surcos y marcas del tiempo. Sus ojos, sin embargo, aún guardaban una llama, tenue, pero viva, que brillaba cada vez que contaba a sus bisnietos sobre el jardín, las criaturas majestuosas y sobre el rostro de Dios, que un día vio sin velos. Los pequeños se apiñaban a su alrededor, fascinados, pero también confundidos. No podían imaginar una realidad tan perfecta, tan distinta de la dureza que conocían. Era como si Adán hablara de otro mundo, un mundo que no les pertenecía. Eva, por su parte, se había convertido casi en una leyenda viva entre los descendientes. Sus palabras eran respetadas, sus consejos seguidos, pero pocos sabían de la tormenta interior que habitaba su corazón. Aún lloraba, a veces en silencio, por las decisiones que tomó, por las consecuencias que todos ahora enfrentaban, pero no permitía que el dolor la dominara. Su amor por sus hijos y nietos era inquebrantable, y si alguno de ellos caía, ella era la primera en tenderle la mano. Entre los dos existía un pacto silencioso: nunca dejar que la desesperanza venciera. En sus largas conversaciones nocturnas recordaban los tiempos antiguos y trataban de imaginar el futuro. Hablaban sobre las promesas de Dios, sobre la venida de aquel que redimiría la caída, y a veces, incluso con los ojos cansados por la edad, sonreían como niños al imaginar lo imposible. Adán decía que, aunque había sido el primero en caer, quería ser recordado como alguien que mantuvo viva la esperanza. Y Eva, con voz suave, respondía que no había vergüenza en caer, sino en rendirse y no volver a levantarse. Y así, entre recuerdos y promesas, entre dolores y amor, se fueron acercando al crepúsculo de sus vidas, cargando sobre sus hombros el peso de una historia que, aunque manchada por la desobediencia, aún estaba sostenida por la esperanza. El final comenzó a anunciarse de manera sutil, como una neblina que cubre los campos antes del amanecer. El cuerpo de Adán ya no respondía como antes. Los dedos temblaban, los pasos se hacían lentos y sus ojos tardaban en reconocer los rostros de sus descendientes. Aún así, no se quejaba. Se sentaba bajo un árbol que él mismo había plantado décadas atrás, observando el ir y venir de la vida como un centinela al borde de la eternidad. Eva lo cuidaba con la misma ternura con la que cuidó a sus hijos, con paciencia, con un amor forjado en pérdidas y cicatrices. Los niños, ahora adultos, se encargaban del trabajo duro y la casa que habían construido estaba llena de movimiento. Pero había un nuevo silencio, profundo, que se instalaba cada vez que los ojos de Adán se perdían en la distancia. Había comenzado a hablar con Dios de nuevo, pero no en voz alta. Sus oraciones eran susurros casi imperceptibles, diálogos íntimos, como si buscara de nuevo aquel frescor del día en que oyó por primera vez la voz del Creador. A veces sonreía hacia la nada, y los más jóvenes pensaban que el tiempo lo había llevado a la locura. Pero Eva lo sabía. Él
se estaba acercando. Una noche le contó que había soñado con el jardín, con el árbol de la vida, con el río que fluía desde el trono de Dios. Y había una promesa en sus ojos, algo más fuerte que el tiempo, más real que el mundo que los rodeaba. Eva tomó su mano, y los dos permanecieron en silencio durante largas horas. No hacía falta hablar. Ambos sabían que el ciclo estaba a punto de cerrarse, y aún así no había desesperación, solo una nostalgia que finalmente parecía estar a punto de ser saciada. El tiempo, ese enemigo invisible, ahora parecía un viejo amigo que los guiaba con dulzura de regreso al principio. En la mañana en que Adán no se levantó, la casa se silenció como nunca antes. El fuego ardía débilmente, los pájaros parecían respetar el luto que flotaba en el aire, y hasta el viento soplaba con reverencia. Eva lo encontró acostado en paz, los ojos cerrados como si soñara con un lugar al que finalmente regresaba. Sus labios estaban curvados en una leve sonrisa, y quienes lo conocían sabían que esa era la sonrisa con la que él describía la presencia de Dios. Los descendientes se reunieron rápidamente entre lágrimas, consternados, pero había algo más allá de la tristeza en ese momento, una especie de reverencia sagrada. El primer hombre, aquel que recibió el soplo del propio Dios, ahora descansaba. Ninguno de ellos lo vio nacer, pero todos sabían que allí yacía el inicio de la historia humana. Eva permaneció al lado del cuerpo durante todo el día, en silencio. Le tocaba el rostro, acariciaba su cabello blanco, como quien se despide de una parte de sí misma. No lloró, aún no. Sus ojos estaban fijos, no en el cadáver, sino en algún punto más allá, como si ya pudiera ver lo que Adán veía en sus últimos sueños. Al caer la noche, los hijos y nietos cavaron una tumba junto al campo donde a él le gustaba caminar. La tierra cedió lentamente, como si incluso el suelo se resistiera a recibir a quien lo conocía desde sus primeros días. Cuando bajaron el cuerpo, los cielos se oscurecieron repentinamente y un trueno resonó a lo lejos. Algunos sintieron temor, otros se arrodillaron, y Eva finalmente lloró, pero sus lágrimas no eran solo de duelo, también eran de alivio. Adán había cumplido su tiempo, había fallado, sí, pero también había amado, luchado, enseñado, y ahora, tal vez, estaba más cerca de Dios que nunca desde el Edén. Eva regresó sola a la casa esa noche, cada paso pesado, como si arrastrara consigo el propio tiempo, pero en su corazón algo nuevo comenzaba a nacer, un anhelo más profundo por la eternidad. Sin Adán, los días de Eva se volvieron largos como desiertos sin fin. Su ausencia era un vacío que resonaba en cada rincón de la casa, en cada historia que antes se contaba a dos voces, en cada silencio que ahora dolía más que cualquier palabra. Ella seguía viviendo, pero como quien ya no pertenece del todo al mundo que la rodea. Los hijos y nietos se turnaban para cuidarla, pero incluso los más atentos notaban que algo dentro de ella se había ido junto con Adán. Y aún así no dejó de enseñar. Se sentaba con los más jóvenes, contaba historias. Del principio hablaba del amor de Dios, de la caída, del precio de la libertad. Pero sus palabras ahora llegaban con más suavidad, como quien susurra un secreto al borde del final. A veces caminaba hasta el árbol donde reposaba el cuerpo de Adán, se sentaba a su sombra y hablaba como si él aún estuviera allí, y quien la oía por casualidad notaba que sus relatos parecían más vivos, más brillantes, como si al hablar ella regresara por instantes al Edén perdido. Fue en ese tiempo que Eva comenzó a tener sueños. Soñaba con luces intensas, con seres resplandecientes, con una voz que la llamaba por su nombre con ternura. Una vez, al despertar, le dijo a una de sus nietas: «Él me llamó otra vez». Nadie entendió, pero todos notaron que su salud, hasta entonces estable, comenzó a apagarse como una lámpara a punto de extinguirse. Ya no comía con frecuencia y sus caminatas se volvieron más cortas, pero nunca mostró miedo. Al contrario, irradiaba una paz, como si supiera que cada vez estaba más cerca del reencuentro. Se sentaba durante horas mirando al cielo, murmurando palabras que nadie comprendía. Era como si hablara con alguien invisible, alguien que había estado allí desde el principio, y poco a poco incluso los niños lo entendieron. Eva se estaba despidiendo. En la última noche de Eva, la luna parecía más grande,
más brillante, como si el cielo se inclinara en honor a aquella que fue la madre de todos los vivientes. Dentro de la casa reinaba el silencio, excepto por el suave crepitar del fuego y la respiración tranquila de la anciana, acostada en un lecho sencillo, rodeada por descendientes atentos y conmovidos. No había dolor en su rostro, solo serenidad. Sus ojos estaban cerrados, pero sus manos apretaban suavemente las de sus nietos más cercanos. Uno a uno, cada hijo e hija que pudo llegó para verla. No era aún un velorio, pero parecía un ritual sagrado, una despedida envuelta en respeto y reverencia. Cuando abrió los ojos, por última vez, Eva miró alrededor con un brillo que nadie había visto jamás. Sus labios se movieron, y aunque la voz era débil, todos escucharon. Veo el jardín. Nadie se atrevió a hablar. Un escalofrío recorrió el ambiente, como si una presencia invisible llenara el aire. Entonces ella sonrió, una sonrisa de quien regresa, de quien es abrazada tras un largo viaje. Él está aquí, y Adán también. Susurró, con los ojos fijos en un punto donde nadie veía nada. Lágrimas descendieron silenciosamente por los rostros de los presentes, no solo por el dolor de la pérdida, sino por el misterio, por la belleza de la escena. Era como si el mismo cielo estuviera abriendo un portal invisible para recibirla. Y entonces, sin lucha, sin gemido, Eva exhaló. La sala permaneció en silencio por largos minutos, y hasta los niños comprendieron que algo sagrado había ocurrido. Ella partió como vivió sus últimos años, con fe, con dignidad, con los ojos puestos en lo eterno. Aquella que fue la primera mujer, la primera madre, ahora descansaba, y aún en la muerte su presencia parecía permanecer como una raíz invisible anclada en el alma de cada descendiente. El entierro de Eva no fue solo una despedida, fue un hito. La descendencia que de ella brotó, ahora numerosa como las estrellas que tantas veces contempló, se reunió como nunca antes. Hombres y mujeres llegaron desde lejos, guiados solo por historias, memorias y la sangre que los unía. Nadie se atrevió a traer lamentos ruidosos ni cantos fúnebres. El silencio reinaba, solemne, entre aquellos que sabían que estaban ante un momento que trascendería generaciones. Junto a la tumba de Adán, abrieron espacio en la tierra para la mujer que caminó a su lado desde el principio. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte cuando el cuerpo fue bajado, envuelto en mantos simples, pero con una delicadeza que recordaba la realeza perdida de un tiempo olvidado. Algunos de los más ancianos contaron historias de ella, de cómo acogía con los brazos y con las palabras, de cómo su fe jamás se quebró, ni siquiera tras la pérdida del Edén, ni ante la tragedia entre sus hijos. Otros simplemente lloraron, tocados por una tristeza ancestral que parecía ir más allá de la razón. La tierra cubrió su cuerpo, y con ella parecía cubrir también el último lazo directo con el tiempo en que la humanidad caminaba con Dios. Aún así, había algo diferente en aquella despedida, una llama encendida. Eva no partió como una sombra de lo que fue, partió como luz, y esa luz encendió corazones. Los hijos y nietos comenzaron a mirar al cielo con otros ojos. Empezaron a hablar más sobre las promesas, sobre aquel que habría de venir. Y entre lágrimas surgió un propósito: vivir de tal manera que algún día pudieran reencontrarla, reencontrarlos, y tal vez finalmente regresar al jardín. La muerte de Eva selló un ciclo, pero también abrió el camino a la esperanza. En la memoria de los hombres, ella sería recordada no solo como la primera mujer, sino como aquella que jamás dejó de creer. Con el tiempo, el recuerdo de Adán y Eva comenzó a contarse no como una historia de fracaso, sino como una saga de redención en construcción. Sus descendientes hablaban de ellos con reverencia, pero no como dioses o leyendas inalcanzables. Hablaban como quien lleva en sí el peso y el honor de un legado. La tierra donde fueron enterrados se volvió sagrada, un lugar donde los ancianos llevaban a los jóvenes para enseñar sobre los orígenes, sobre el costo de la libertad y sobre la profundidad del amor divino. Allí se repetían las palabras de Eva: Él está aquí. Allí los niños
aún sin comprender del todo, aprendían que Dios aún caminaba entre los hombres, ya no en jardines visibles, sino en las promesas, en la esperanza, en los actos de compasión y en las palabras transmitidas de generación en generación. Con el tiempo, los nombres de Adán y Eva se convirtieron en sinónimo de humanidad, no solo por ser los primeros, sino porque en sus caídas y nuevos comienzos, en sus dolores y perseverancia, reflejaban a todos los que vinieron después. Cada gesto de ternura de Eva, cada enseñanza paciente de Adán, era recordado en cuentos nocturnos alrededor del fuego. Muchos afirmaban que el amor entre ellos, incluso después de la pérdida, fue el espejo de lo que aún era posible entre los hombres, y aún después de la muerte, su historia seguía moldeando conciencias y alimentando expectativas. El Edén seguía siendo un anhelo distante, pero ya no inalcanzable. Los descendientes comenzaron a creer con más firmeza que aquel que vendría, el prometido, sería no solo el restaurador del jardín, sino el restaurador del hombre. Y esa fe, esa semilla plantada en el corazón de Eva en sus últimos días, germinaba ahora como un campo vasto, a punto de florecer. Porque incluso cuando el tiempo borra rostros y nombres, su historia resuena viva, como una canción antigua que jamás se olvida. Y así, incluso después de que los huesos de Adán y Eva descansaran en la tierra, sus vidas siguieron latiendo en las venas del mundo. Habían fallado, sí, pero no fueron definidos por la caída. Fueron moldeados por la elección de continuar, de amar, de esperar, incluso cuando todo parecía perdido. Su historia se convirtió en la semilla de la esperanza humana, el recordatorio de que, incluso después de la separación del Edén, había un camino. A lo largo de las generaciones, sus vidas fueron contadas como el prólogo de una redención aún por venir, como el inicio de un sendero que conducía a la cruz, y más allá de ella, al reencuentro con el Creador. Adán, el hombre formado del polvo, y Eva, la madre de todos los vivientes, se convirtieron en símbolos de algo más profundo que solo el origen. Se convirtieron en testigos silenciosos de que Dios no abandona, incluso cuando el hombre falla. Sus últimas palabras, sus últimas miradas, fueron guardadas como reliquias vivas en el corazón de su linaje. Y en los momentos más oscuros de la historia, cuando los hombres se olvidaban de su esencia, era al recordar al primer par de humanos que volvían a encontrar el hilo perdido de la fe. Porque si Adán, incluso después de haber caminado con Dios y luego caer, aún se atrevió a creer, y si Eva, incluso después de ver la muerte surgir de su vientre, aún tuvo fuerzas para amar, para enseñar, para soñar, entonces todos los hombres y mujeres también podían. El Edén estaba perdido, sí, pero la promesa no. La misma promesa que iluminaba los ojos de Adán antes de morir. La misma que hizo sonreír a Eva ante la muerte. Una promesa que atravesaría siglos, resistiría imperios y sobreviviría a catástrofes. Una promesa de que algún día no solo Adán y Eva, sino toda la humanidad volvería a caminar con Dios, no en el jardín que se cerró, sino en un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el pasado sería redimido y las lágrimas, finalmente, olvidadas. ¿Qué opinas de la historia de Adán y Eva? Deja tu comentario. Queremos saber qué pensaste sobre este viaje de fe y redención. No olvides suscribirte al canal Virtud en Verso y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que hemos preparado para ti. Mantente conectado para más historias y reflexiones profundas. Hasta el próximo video.